Muy buenos días, Dios les bendiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son las 3:30 AM y es la hora más apropiada para orar. Recomiendo a todos aquellos que viven en ciudades, partes que son bullosas, que en el día no les permiten como orar por la bulla. Les recomiendo que se levanten temprano a darle gracias a Dios, a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios, porque estamos en últimos tiempos peligrosos, tiempos en el cual el diablo está poniendo mucho obstáculo para la palabra de Dios, mucho entretenimiento, muchos programas que no van a edificar la vida espiritual de los cristianos. Por eso en la mañana es una de las horas más donde nuestro Señor Jesucristo se puede glorificar en nuestras vidas a través de la oración. Porque a esta hora de la mañana también las tinieblas están por todo lugar, por todo lado, queriendo obstaculizar la oración, el clamor, la guerra espiritual, lo que nosotros como cristianos hacemos, el ejercicio espiritual. También el reino de las tinieblas interviene, pero el Señor Jesucristo nos dio todo poder, toda autoridad en nuestros labios, que nuestras palabras tienen poder, porque Él dijo en su palabra: en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por enfermos y serán sanados, comerán hasta cosas mortíferas y no les hará daño. Y en este tiempo tan peligroso, en donde hay tanta confusión, tanto temor, en donde el diablo ha enceguecido el entendimiento de muchas personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En esta mañana yo voy a compartir una porción de la palabra de Dios que dice en la primera carta de los Reyes y el capítulo 22, versículo 7. Y dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Hila. Pero Josafat dijo: no hables así, el rey. Aquí la palabra del Señor nos enseña que ahí hay dos reyes. Iban a pelear a la guerra, pero había uno prudente y uno demasiado arrogante. Es lo que la palabra nos enseña. Cuando nosotros consultamos al Señor, las cosas nos pueden resultar para bendición. Pero acá está el imprudente, el rey de Israel, que decía que aborrecía a este profeta, porque según él le profetizaba lo malo. A veces somos aborrecidos porque le hablamos a las personas lo que es la palabra de Dios. A veces le tenemos que decir a las personas: estás por mal camino, no has consultado a Dios, no estás orando, y la palabra dice que hay que orar para no entrar en tentación. Estás saliendo a trabajar sin oración. No salgas a tu lugar de trabajo sin encomendarte a Dios, sin orar, sin atar y reprender, porque allá está el diablo como león rugiente viendo a quién puede orar. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de consultar a Dios
por cada decisión que tomemos, sea buena o sea mala. El Señor nos dará la salida. No nos llenemos de nuestro propio orgullo o de nuestra falsa creencia de que somos verdaderamente sabios. No somos sabios si el verdadero Espíritu de Dios no reposa en nosotros. No somos verdaderamente inteligentes si el Señor no ha derramado la sabiduría sobre nuestras vidas. No podemos ser verdaderamente sabios si las decisiones que tomamos no están consultadas primeramente en oración, en clamor ante Dios. Habemos muchas personas cercas de que nos advierten el peligro, nos advierten las cosas y ni siquiera así consultamos a Dios. Señor, ¿será cierto esto o no? Señor, ¿hago esto o no? Hay muchas personas que en este tiempo se han dejado engañar con las falsas profecías, con los falsos profetas. Mira, aquí la palabra del Señor me está diciendo que allá habían muchos profetas, pero todos eran falsos. Todos eran falsos estos profetas, porque allá los tenía el rey de Israel, el rey acá los tenía ya como profetas, pero no eran profetas, eran mentirosos. Eran de esos profetas que le estaban siempre profetizando lo que no venía de Dios, lo bueno, lo que le convenía al rey escuchar. Así hay muchas personas en nuestro lugar de trabajo que están siempre al lado del jefe, pero no están siendo bendición en ese lugar, aún siendo cristianos. No son atalaya, no son estorbo ante el pecado en un lugar de trabajo. Participan de todo lo que hacen. Ahí no están siendo buenos obreros de la palabra de Dios. Acá el rey que le dice a Josafá, yo aborrezco a este profeta, pero mire que Josafá ahí se ve que era un rey muy prudente. Él le aconsejaba, no hables así de un hijo de Dios, no hables así de un profeta de Dios. Si el profeta de Dios te habla la verdad, acéptala porque viene de Dios. Pero allá dice la palabra que Josafá dijo además al rey de Israel, te ruego que consultemos primero la palabra del Señor. Mire qué rey tan prudente. Siendo un rey, siendo un poderoso, todavía le sugirió al rey de Israel que consultaran primeramente la palabra del Señor. Y ahí es cuando este rey de Israel manda por el profeta, por Micaías, aunque él no quería llamarlo, él no quería hacer saber de que había un profeta de Dios. Pero mire, cuando Josafat le dice esto, él prácticamente se sintió obligado a llamarlo. Pero él no quería llamarlo porque sabía lo que le iban a profetizar. Siempre cuando nosotros estamos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, tenemos que decir la verdad, lo que el Señor pone en nuestros labios, lo que el Señor habla en nuestra palabra. Si estás desobediente, si estás en un yugo desigual, hay que decírtelo por amor a la palabra y para que el Santo Espíritu te redarguya, te confronte, te exhorte. La palabra del Señor nos pule, nos llama a eso, a decir la verdad. Allá en ese palacio tan poderoso, y supuestamente había muchos profetas de Dios, pero eran profetas mentirosos, que solamente por estar allá, disfrutando de los banquetes del rey y de las comodidades, le profetizaban al rey de Israel lo que le convenía y lo que quería escuchar él, no lo que dijera Dios. Y así sucede muchas veces en nuestro lugar de trabajo, en muchas partes, de que se está sobando el codo al jefe, al compañero, por ganar beneficio, no más, pero no se le dice las verdades que deben de decirse.
Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra nos dice acá que cuando este profeta de Dios, Micaías, se empezó a profetizar allá, uno de los mismos profetas de los que tenía el rey allá, le da una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque no quería escuchar lo que Dios hablaba por este profeta Micaías. Entonces, este profeta mentiroso golpea al profeta verdadero de Dios y, y se estaba congraciando allá con los del rey, con los demás, queriendo aparentar lo que no era, queriendo hacerse por profeta de Dios cuando no lo era. Y este muy descaradamente golpea a Micaías, el verdadero profeta de Dios. Este profeta había hecho unos cuernos, y este profeta falso Sedequías había hecho unos cuernos de hierro para congraciarse con el rey, y le decía mentira, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Ellos tenían guerra con los arameos, y todos los profetas que estaban con ese falso profeta se confabularon a decir lo mismo, porque así hay muchas personas en muchas partes, en los lugares de trabajo, en los barrios, en donde quiera que uno va, que se congracian con los demás a decir cosas que no son verdad. Y acá el profeta, cuando le dice lo que iba a pasar en la guerra, cuando le profetiza a ellos lo que iba a pasar, el profeta y el otro profeta mentiroso del rey le golpea. Luego el rey de Israel pone a sus guardias a que metieran a este verdadero profeta de Dios a la cárcel, y ordena muy arrogantemente de que lo tuvieran con poco pan y poca agua hasta que él volviera. Pero ¿qué le contesta este profeta? Cuando el rey dice eso, pónganlo a pan y agua hasta que yo vuelva. ¿Y qué le dice este profeta de Dios, Micaías? Y aquí lo dice en el versículo 14, cuando Micaías dice, pero Micaías dijo, vive el Señor, de lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y cuando llegue al rey, el rey dijo, Micaías, iremos a Ramón de Galá a pelear o debemos resistir. Y él le respondió, sube y tendrás éxito en el Señor y te entregarán en manos del rey. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esto no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaba bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de una manera y otro de otra. Mire, acá estaba hablando la palabra del rey acá, un rey perverso, idólatra, un rey malo. Pero ya el Señor también haya permitido que todos estos profetas allá fueran contaminados con el espíritu de mentira, para que le profetizaran la propia muerte al rey. Cuando el Señor va a desechar a alguien, el Señor hace lo que está en su voluntad. Cuando las personas no quieren obedecer la palabra, cuando las personas no quieren escuchar el llamado a Dios, la palabra misma dice que
que el Señor envía un poder engañoso para que aquellos que no creen a la verdad le crean a la mentira. Allá este rey acá, perverso, malo, solamente le creía a estos falsos profetas que tenía allá, porque le profetizaban lo que a él le convenía. Pero si alguno le profetizaba lo que hablaba Dios verdaderamente, a ese lo ponía a pan y agua, o a ese lo mandaba a matar, o a ese lo azotaba. Muchos profetas pasaron por esto, por decir la palabra. Hoy en estos tiempos estamos en las mismas circunstancias. Personas que no dicen la verdad de estos tiempos. Personas que se dejaron contagiar del espíritu de temor, de miedo, y fueron engañados. A pesar de que el Señor advirtió muchas de las cosas, muchos cayeron en la trampa. Y hoy están sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Hay muchas personas que se les aconsejó, ese no es tu esposo, ese no lo escogiste, lo escogió Dios, ese no te lo dio Dios, ese lo escogiste tú, o una esposa. Hoy están sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Acá, un rey arrogante, perverso, no volvió, porque ya está destinado para morir allá. Entonces, acá la palabra nos dice, inclusive cuando este falso profeta le pega al profeta y el rey le dice, póngalo a pan y agua mientras yo vuelva. ¿Qué le dice este profeta de Dios? Si tú vuelves aquí, el Señor no habló por mí. Y ahí vemos en el resumen de toda la palabra que el rey no volvió porque murió allá, en la guerra, por una flecha que lanzó un lancero al azar. Felices porque ya tenían que volver a casa, y esa misma flecha mató al rey. Una muerte absurda en un campo de guerra. Una muerte que tal vez el ser humano se busca muchas veces por no obedecer a Dios. Muchas veces las personas piensan que van por un camino de bien y es un camino de mal. Muchas veces no reciben la palabra de Dios. Muchas veces se le profetiza lo que dice el Señor y no creen. Muchas veces el Señor les habla y no quieren escuchar la voz de Dios. Hoy en esta mañana el llamado es para que no seamos como este rey arrogante, de que aborrecía a un verdadero hijo de Dios por predicarle la verdad. Hoy debemos de ser prudentes, ser sabios. Si nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, nosotros las cosas las debemos de discernir espiritualmente. Amado hermano, amado amigo que me escucha, no salga para su lugar de trabajo sin encomendarse al Señor, sin consultar la palabra, sin orar por su esposa, por su familia, por su hogar, sin orar por su puesto de trabajo, por sus supervisores, por sus compañeros. Allá es donde más está el espíritu de envidia, de conflicto, de contienda, de todo eso que pone el enemigo, más si usted es cristiano. Y si usted no da testimonio, si usted no habla la palabra, el diablo te va a consumir con sus mentiras, con su engaño. No seamos tibios, hablemos la palabra de Dios en nuestro lugar de trabajo. Perseveremos en la oración, perseveremos en la obediencia a la palabra. Escudriñemos la palabra de Dios, porque ahí viene la sabiduría de Dios. Este libro es la sabiduría de Dios. Y si nosotros lo leemos, lo escudriñamos, cada día el Señor va a derramar más sabiduría sobre nosotros. Por eso nosotros, dice la palabra, que si somos espirituales, hablemos como espirituales, que busquemos las cosas de arriba y no las de esta tierra. Allá en ese palacio los profetas estaban buscando la carne, el buen gusto, el placer, las buenas comidas, lo que el rey les ofrecía. ¿Pero a precio de qué? De predicarle al rey lo que le convenía al rey y no lo que decía Dios. En estos momentos el diablo ha metido confusión, ha metido mucha vagancia espiritual al ser humano. Por donde quiera que nos metamos, hay obstáculo para la palabra de Dios. Hay obstáculo para todo. La oración,
El diablo en un lugar pone bulla, pone borracheras, pone conflictos, pone contienda, todo eso, y entretiene a las personas para que no clamen, para que no oren. Mire, lo que al diablo en este tiempo le dio un mal resultado fue el engaño de la pandemia. ¿Cuántos caímos en ese engaño? Menos mal que yo no me inoculé, pero ¿cuántos cayeron en eso? Y hoy están viendo de que han sido engañados. Hoy esas vacunas que le han puesto tienen grafeno. Esas vacunas que le han puesto tienen un receptor que van a trabajar con la irradiación. Y muchas personas van a ser muertas, enfermas por ese químico que le pusieron a estas vacunas. Muchos fueron atropellados allá en su cerebro, en su glándula pineal, donde el diablo quiso dañarle la genética espiritual. ¿Por qué? Porque si el diablo logra dañar la genética espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ya no vamos a tener anhelo de leer la palabra, ya no vamos a tener celo de la casa de Dios, ya no vamos a querer clamar y orar al Señor. Ese es el propósito del diablo, porque en esta pandemia te están preparando para lo que viene después. La palabra dice que luego vendrá una marca que será puesta en la mano derecha o en la frente, y así, si no la tienes, no podrás ni comprar ni vender. Pero eso sí, si te dejas marcar, ya sabrás que no tendrás salvación. O si eres conocedor de la palabra, te tendrás que dejar degollar para poderte salvar. Es mejor ahora que estamos en los tiempos en el cual el Señor nos ha advertido, no caiga en este engaño. No te dejes seducir de la trampa del enemigo. Hoy es el tiempo de pedirle al Señor mucha fortaleza y mucha sabiduría. Hoy muchos pastores cayeron en esa trampa, con el pretexto de que hay que obedecer a los gobiernos, porque son de Dios, pero no todos los gobiernos son de Dios. Es indispensable creerle a Dios antes que al hombre. Cuando las cosas no nos ayudan para bien y no vienen por Dios, el Santo Espíritu de Dios nos advierte. Hoy ya no se habla de esto, en las iglesias no se permite hablar de esto. Yo soy testigo de que fui despreciado porque hablaba de esto, porque el Señor me advirtió, no haga eso, háblele a la iglesia. Y lo único que gané fue desprecio, lo único que gané fue que me aislaran. Entonces, ¿qué tan falso es esto de que cuando una vez me enfermé y supuestamente me achacaron esto, ahora las EPS que están congeladas, las entidades que uno quería que eran sanas, que eran para ayudarle a uno, son más perversas todavía que el mismo sistema del anticristo? Todas las, las aseguradoras de la salud, las EPS, todas esas cosas están confabuladas con ese mismo sistema. Y la verdad es que si eso fuera de Dios, no te estarían llamando y presionando para que te vacunes, porque en ese tiempo salió, si no tienes la inoculación no puedes salir de un país al otro, si no tienes el carnet, si no te ponía la mascarilla, todas esas cosas no podías entrar al supermercado. Eso fue una preparación para lo que se viene. Ahora usted, querido pastor, querido hermano que cayó en esa trampa, te están preparando para cuando ya implanten la marca, cuando ya vas a obedecer porque ya hiciste lo otro. Y esas cosas que te inyectaste van a trabajar con la irradiación. Se lo digo en el nombre de Jesús. A mí el Señor me mostró eso. A mí el Señor me mostró eso, que las antenas 5G tienen esa irradiación allá en los aires, donde están operando todos esos demonios, todos esos espíritus del aire que están operando con esa maldad. Y muchos, por no escuchar la voz de Dios, van a ser prácticamente calcinados, irradiados con ese sistema. Porque muchos van a caer y lo único que van a decir los gobiernos y los doctores, murió de muerte súbita, la disculpa, porque esto es una cosa planeada. Las grandes élites, los grandes gobiernos están con ese sistema y muchos de ellos saben, otros no lo saben, otros han sido engañados, otros se van a dar cuenta que hicieron pacto con la misma muerte. Pero mi recomendación es, amado pastor,
Amado hermano, que caíste en ese engaño, aún hay tiempo de arrepentirse y el Señor te puede salvar y te puede liberar. En el nombre de Jesús te pido que te pongas a cuenta con Dios y que escuche la palabra de Dios, escuche la voz y que no seas arrogante, no seas orgulloso. No digas, no, es que ya tengo 3 microchips o 3 mini robots en mi organismo. Pues sí los tienes, porque ese plan venía con ese pretexto y con esa conjugación de las grandes élites, de estos perversos, que lo único que han hecho es querer dañarte la genética espiritual que Dios puso en ti, y lo único que quieren es esclavizarte. Amado hermano, amado pastor, es hora de que nos pongamos a cuenta con Dios y que nos arrepentamos, porque el tiempo corre y la venida de nuestro Señor está cerca. Van a venir cosas tan difíciles de soportar, aún más que la pandemia, aún más que la inoculación, pero si estamos con Cristo seremos más que vencedores, el Señor nos sostendrá. Amén. Amado Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús he hablado tu palabra. Hoy oro por aquellos, Señor, que están siendo arrogantes, orgullosos como este rey acá. Y a pesar de que este otro rey Josafat era prudente y le sugirió que consultaran al Señor de los cielos, este fue imprudente y eso le causó la muerte. Señor, no permitas, Padre, que nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra vanagloria nos aleje del camino de Dios, del camino de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos pueda gobernar y nos enseñe a caminar con la verdad. Que todo espíritu de confusión sea reprendido por el poder de tu palabra, que todo espíritu de temor sea reprendido, atado en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú y aquí está tu Santo Espíritu, está tu palabra. Está tu Hijo aquí clamando, Señor, por los países que están en conflictos, que han sido engañados, por estos gobernantes que han hecho pacto con la misma muerte. Padre, oramos para que se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan a ti. Hoy en esta mañana oro por los hogares que están estropeados, que están acabados por el adulterio, por la pornografía, por la lascivia, Señor. Hoy en el nombre de Jesús oro por los hijos que están desobedientes, Señor de los cielos, que están, Padre Celestial, allá encerrados en sus cuartos viendo pornografía. Señor de los cielos, cuando sabemos que estas cosas las ha puesto el diablo para que tu palabra no le resplandezca a los jóvenes en su corazón. Padre, oro por aquellas personas que siendo cristianas, Señor, se han alejado de tus caminos y están dando un mal testimonio en los lugares de trabajo. Están buscando, Padre Celestial, mujeres que no les conviene, que están buscando, Padre, otras ocupaciones que no tienen nada que ver con lo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, porque tu palabra dice que no es con armas ni con nada físico, sino con tu Santo Espíritu. Tomo el yelmo, el escudo de la fe, con que puedo apagar los dardos del fuego del maligno, y proclamo palabra de Jehová en esta casa. Mi casa será casa de oración, yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Y aquí, Señor, tenemos el altar, Señor, para la alabanza, la adoración a tu palabra, Señor, que llene nuestro corazón, nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de tu presencia para decirte, Padre, perdónanos. Perdónanos cuando hacemos una mala decisión y tomamos unas decisiones en nuestra carne y no consultamos a ti, Señor. Padre, perdónanos, ayúdanos, Padre, a ser cada día más sabios y a derramar nuestro corazón delante de tu presencia y a pedirte perdón. Padre, oro por aquellos, Señor de los cielos, que en estos momentos están enfermos físicamente y espiritualmente, que ya no tienen anhelo de orar, que ya no tienen anhelo de clamar, que no tienen anhelo de congregarse, que no tienen anhelo de escudriñar tu palabra.
Padre, este alimento de tu palabra es nuestro alimento espiritual, la que nos da vida, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Yo exalto tu grandeza y tu majestad. Padre, oro por mi hogar, oro por mi esposa, Señor de los cielos. Que tú seas, Señor Jesucristo, el que esté en primer lugar aquí en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Padre, que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros, de orar, de honrarte y de darte gracias por todo lo bueno y lo malo. Padre, oro por este barrio, oro por mis vecinos en el nombre de Jesús. Oro para que toda esclavitud de drogas, Señor, tú la quites de este vecindario, que todo espíritu inmundo de alcoholismo sea atado y reprendido en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de lesbianismo, de homosexualismo sea atado y reprendido en el nombre de Jesús. Padre, oramos por los países que están en conflictos de guerra espirituales y económicos, para que tu poder, tu gloria, Señor, se derrame sobre toda la tierra. Padre, pedimos un avivamiento a nivel mundial para que muchas almas sean salvadas, Padre. Oramos por aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Oramos por los que están en las calles, Señor. Señor, oramos por aquellos, Señor de los cielos, que no tienen hogares. Oramos por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están enfermos en un lugar de hospital, en una cama. Que tu Santo Espíritu, Señor, se pase por este lugar, sanando vidas, sanando cuerpos y sanando corazones. Señor, aquí me encomiendo a ti en el nombre de Jesús y te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza. Muchas gracias, Padre. Oro, Padre Celestial, por las personas que están, Señor, en las redes sociales, viendo estos programas espirituales, que tú los llenes, Padre Celestial, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que vengan, Padre Celestial, arrepentidos ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, porque tu palabra dice que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Padre, tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él creyera tuviera salvación. Padre, gracias. Gracias por tu eterno amor y gracias por tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y lo que seguirás haciendo. Padre, oramos por Colombia, oramos por nuestro presidente, Señor. No es el mejor ejemplo, Padre Celestial, pero si tú permitiste que ese estuviera ahí, Padre, oramos y te lo ponemos delante de tu presencia y haz tu voluntad en él, Señor. Toca su vida, su corazón. Oramos por su gabinete, oramos por los que están en eminencia. Oramos, Padre, por todos aquellos que están en un lugar de eminencia, porque tú nos mandas a orar, Señor, por nuestros gobernantes, por las autoridades que tú has puesto en la tierra y por todas las personas. Orar unos por otros en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta mañana de gloria. Gracias por esta mañana de batalla espiritual. Señor, que tú derrames de tu gloria en cada uno de nosotros y sean conmovidos los aires. Señor, que todos estos espíritus inmundos que operan en los aires y en todo lugar sean atados y reprendidos en el nombre de Jesús. Padre, el espíritu del bicho sea atado y reprendido en el nombre de Jesús. Que tú tumbes todo plan, toda ley perversa que esté en contra de tu pueblo, Señor. Padre, abre las puertas de bendición para que tu iglesia, Padre, prevalezca para siempre, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu pueblo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muchas gracias, bendiciones para todos y que el Señor bendiga sus vidas hoy, mañana y siempre. Muy buenos días.